Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que, aunque no lo parezca, puede romperte el sueño de forma brutal. Los calambres nocturnos en las piernas. Esa punzada repentina que te hace incorporarte en medio de la oscuridad, apretando los dientes y jurando que, si sobrevives, mañana empezarás yoga, beberás más agua y dejarás de ver series hasta las 2 de la madrugada. Puede que no sobrevivas. Suena exagerado, pero créeme, a veces lo que tu pierna te está diciendo no es, me falta un estiramiento, sino, oye, igual me está fallando la circulación y deberías tomártelo en serio. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora tienes ahora mismo en tu reloj. Me encanta imaginar esta comunidad como un pequeño mapa luminoso de gente conectada por las mismas preguntas a distintas horas del día. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Me gusta iniciar metiéndonos juntos en la escena. Mira, son las 3:10 de la madrugada. Todo está tranquilo. El ventilador da vueltas perezosas. Tu perro gruñe bajito en su sueño. Y de repente, ¡zas! Un calambre feroz en la pantorrilla te arrastra del Edén, del descanso al infierno, de querer arrancarte la pierna. Uno se levanta tambaleando, buscando la pared para apoyarse y pensando, ¿soy yo? ¿O de verdad parece que me han lanzado un dardo envenenado? Podría sonar gracioso, y lo es si lo cuentas después en la sobremesa. Pero en el momento, el dolor te arranca exabruptos, más poco elegantes que los refranes de tu abuelo. Lo curioso es que a esa hora, y hablo por experiencia, no se distingue bien. Distingue bien si lo que duele es solo un músculo rebelde o una alarma mayor. Y aquí surge mi papel. Llevo décadas viendo pacientes llegar con lo que parecía un simple calambre. Y en algunos encontramos trombos, complicaciones cardíacas y problemas circulatorios que podían haber cambiado el desenlace de la vida en cuestión de horas. Un pequeño hecho de sabiduría de la vejez que aprendí de una paciente de 82 años, doña Mercedes. A cierta edad, lo que molesta de noche suele tener más que ver con un aviso que con un mal sueño. Y es cierto, a menudo el cuerpo nos pone señales luminosas, y si decidimos taparlas con una manta y esperar, la factura al final suele ser cara. Ahora bien, no todo es tragedia. En mi experiencia, la mayoría de los calambres responden a causas bastante más mundanas. Piensa en tu pierna como en ese cuñado que nunca calla. A veces se queja simplemente porque se ha cansado de caminar más de la cuenta, porque olvidaste beber agua o porque pasaste horas en una postura digna de estatua de museo. Es decir, muchas veces el dolor no está adelantándote un juicio final. ¿Quieres un dato marginal curioso para animar esta imagen? Las primeras descripciones documentadas de calambres nocturnos aparecen en textos médicos del siglo XVII. Los llamaban contracciones fáusticas, porque parecía obra de un demonio invisible que se divertía pellizcando músculos mientras dormías. Supongo que la medicina de entonces se quedaba más cerca de los exorcismos que del potasio, pero así de originales eran nuestros antecesores.
Y pese a lo mucho que conocemos ahora, todavía existe un debate académico abierto. ¿Por qué exactamente se producen durante la noche más que en el día? Sí, sabemos que el reposo prolongado, el cambio en el flujo circulatorio y ciertas posiciones lo favorecen. Pero hay investigadores que sostienen que puede haber un componente neurológico ligado a fases específicas del sueño. Es decir, que quizá esos retorcimientos no solo son cosas de músculos, sino un diálogo extraño entre cerebro adormecido y nervios periféricos. Imagina la escena como un WhatsApp mal enviado a las 3 que... Una orden que nunca debió salir y que termina en un espasmo doloroso. Yo recuerdo al señor Javier, de 70 años, que llegó al hospital convencido de que la culpa era del colchón barato. Y en parte tenía razón. Dormir con la pierna encogida había empeorado su circulación. Pero lo que más me impresionó fue su capacidad para describir el calambre. Doctor, es como si me abrazara una serpiente con manos heladas. Esa expresión terminó recorriendo los pasillos del hospital, porque todos sabíamos de qué hablaba. Cómica metáfora, sí, pero dolorosa realidad. El humor es una herramienta extraordinaria para hablar de estos temas. Si no, imagina lo árido que resulta escuchar durante horas sobre músculos, vasos sanguíneos y sales minerales. Así que déjame un chiste ligero. El otro día le pregunté a un paciente qué hacía cuando le despertaba un calambre y me dijo con toda seriedad: hago lo que siempre me aconsejó mi suegra. Rezo primero y luego ya miro si me puedo enderezar. Ojalá siempre fueran tan fáciles de expulsar con plegarias. El fondo del asunto es que, aunque gran parte de estos calambres pueden manejarse en casa, no deberíamos caer en la trampa de restar importancia. Y el primer paso para librarnos de ese martirio no empieza moviendo el pie a lo loco como si bombearas gasolina, sino con una actitud diferente. Observar, entender y tomar el hábito de escuchar lo que el cuerpo grita a golpe de calambre. En este viaje nocturno que emprendemos juntos, os contaré tanto experiencias de pacientes como explicaciones claras de causas, remedios inmediatos y, sobre todo, los casos en los que buscar ayuda se convierte en imperativo. Habrá momentos para reír, anécdotas extrañas de guardias médicas y también consejos prácticos que, aplicados con constancia, pueden darte, además de sueño, tranquilidad. Y mientras tanto, tratemos de quedarnos con una imagen tranquila, tú, tumbado en tu cama, habitación oscura, el aire moviéndose suavemente gracias al ventilador, y la certeza de que, aunque los calambres son una molestia de esas que parecen una travesura cruel del cuerpo, existe camino para prevenirlos y para responder con calma cuando atacan. Uno de los aspectos que más me preguntan frente a este tema es: doctor, ¿pero por qué a mí? Si yo no corro maratones, ni hago grandes esfuerzos, ¿qué tiene mi pierna contra mí? Y, créeme, la respuesta suele ser más sencilla de lo que parece. La mayor parte de los calambres nocturnos no tienen que ver con enfermedades raras, sino con causas que podríamos llamar cotidianas. De hecho, la mayoría caben en unas cuantas categorías sencillas. Para empezar, el cansancio muscular. ¿Te ha ocurrido pasar un día entero caminando más de lo habitual, visitando tiendas,
o acompañando a los nietos por el parque. Y por la noche, sentir esas contracciones crueles. El músculo, aunque no hagas ejercicio formal, acumula fatiga y su respuesta se manifiesta en forma de espasmos durante el descanso. Parecen injustos, porque uno pensaría que descansar recompensa el esfuerzo, pero el organismo no siempre sigue reglas de cortesía. Aquí entra el primer hecho de sabiduría, asociado a la vejez. El cuerpo ya no perdona el sobreuso ingenuo. Es decir, lo que de joven se resuelve con una buena siesta, en edad madura puede convertirse en dolor nocturno. Y no exagero, recuerdo a un caballero de 65 años que se empeñó en mover por sí solo un sofá para demostrar que todavía estaba fuerte. Esa misma noche, mientras juraba que la culpa era del mueble, lo vimos en la consulta con un calambre que le arrancó 2 gritos y le dejó más humilde. La segunda causa frecuente es la falta de agua y de minerales, lo que suele hacer que muchos digan, ¿será que me falta potasio? Y no van del todo desencaminados. Los músculos requieren un equilibrio fino de sodio, potasio, calcio y magnesio para contraerse y relajarse. Cuando ese equilibrio se altera, aparecen los temidos espasmos. Aquí aporto un dato curioso y marginal. En los años 50, algunos entrenadores de fútbol americano recomendaban a sus jugadores beber vinagre diluido para prevenir los calambres, con la creencia de que así restablecían electrolitos. No tengo que decir que el método quedó en el baúl de las rarezas históricas y que probablemente solo lograron que los atletas corrieran con cara de asco. Lo interesante es que a día de hoy hay debate científico sobre la variable que más afecta. ¿Es realmente la pérdida de minerales o es principalmente la falta de hidratación? Algunos estudios señalan que en muchos casos el calambre ocurre sin que haya deficiencias de sales claras. Otros sostienen que, aunque la deshidratación importa, lo decisivo son los niveles plasmáticos de electrolitos. Por eso, encontrarás tanto al médico que recomienda beber agua como al que prescribe suplementos de magnesio. La discusión sigue viva porque no existe una única causa, sino una suma de factores. Otra causa, sin necesidad de consultar enciclopedias, es la postura mantenida. Piensa cuántas horas puedes pasar sentado frente al televisor, con las piernas cruzadas o apoyando mal los pies. Esa compresión constante de los vasos sanguíneos y nervios genera condiciones propicias para el calambre nocturno. He visto pacientes que solo con cambiar la altura de la silla disminuyeron increíblemente la frecuencia de sus dolores. Una mujer muy graciosa me dijo una vez: «Doctor, los calambres se fueron porque cambié de sillón. Más barato que una consulta privada». Luego está el envejecimiento natural. Conforme pasan los años, la masa muscular disminuye, las fibras se vuelven menos resistentes y la capacidad de regeneración baja notablemente. La persona puede no darse cuenta en el día a día, pero descubrirlo al dormir, cuando los músculos responden con rigidez a cualquier mínima descompensación. Y aquí, otro recordatorio de sabiduría mayor. Los músculos olvidados terminan pasando factura. Por eso insisto tanto en mantener actividad física regular, incluso caminatas cortas. Déjame añadir un poco de humor a esta sucesión de causas. Un hombre me confesó
que pensaba que sus calambres nocturnos eran castigos divinos por no ir a misa, cuando le expliqué que se trataba de mineralización deficiente y falta de estiramientos. Suspiró y dijo: bueno, menos mal. Así, no tengo que confesarlo como pecado. Hay algo más: la interacción entre cuerpo y mente. Algunos investigadores han explorado la hipótesis de que el estrés psicológico puede alterar los ciclos de sueño y, de manera indirecta, favorecer los calambres nocturnos. No me refiero a que uno saque un calambre por discutir con su vecino, pero sí a que niveles altos de tensión desencadenan descargas nerviosas poco coordinadas. La línea de investigación aún es joven, pero abre un debate necesario. ¿Somos capaces de diferenciar bien entre causas puramente físicas y detonantes emocionales? Por cierto, hablando de debates, otro aún abierto es si el ejercicio vigoroso antes de dormir es protector o desencadenante. Una corriente médica lo recomienda con cuidado porque mantiene los músculos flexibles. Otra lo considera arriesgado por la sobrecarga. Mi experiencia personal es que depende del individuo. Hay quienes tras nadar por la tarde duermen como niños. Otros se acuestan tras un partido de tenis y terminan retorciéndose a medianoche. La ciencia aún no zanja a este dilema, y quizá nunca lo haga de manera absoluta, porque cada cuerpo reacciona de modo particular. Para concluir esta sección, enumeremos. Los calambres aparecen por fatiga muscular acumulada, por falta de agua y sales, por mantener posturas rígidas, por desgaste muscular relacionado con la edad, e incluso, quizá, por factor psiconeurológico. A estas alturas del relato, deberías mirarte a ti mismo y preguntarte: ¿he pasado demasiado tiempo sentado? ¿He bebido suficiente agua? ¿Le estoy dando a mis músculos un poco de cariño o me limito a llevarlos arrastrando? Responder con sinceridad probablemente te dará más pistas que cualquier análisis de laboratorio. Lo importante aquí no es vivir con miedo a que cada calambre tenga detrás una tragedia, sino reconocer que su frecuencia y contexto ofrecen claves valiosas. Tomados en serio, pueden ser el toque de atención que evite complicaciones, y tomados a la ligera, se convierten en un recordatorio repetitivo de que, incluso dormidos, nuestros músculos siguen cobrando la factura de nuestros hábitos diurnos. Si ya hemos repasado las causas más habituales de los calambres, la fatiga de los músculos, la falta de agua o los problemas de postura, ahora toca mirar también a los factores externos, esos que los pacientes suelen olvidar mencionar, pero que tienen muchísimo peso. Aquí entran en escena los fármacos, las enfermedades crónicas y ciertos hábitos modernos que parecen inofensivos, pero acaban pasándonos factura cuando apagamos la luz. Empecemos con los medicamentos. Suena injusto, porque uno los toma precisamente para mejorar la salud, pero no es raro que algunos vengan con efectos secundarios poco simpáticos. Entre ellos, los calambres musculares, por ejemplo, los diuréticos, esos fármacos que ayudan a eliminar líquidos cuando hay hipertensión o insuficiencia cardíaca, provocan también pérdidas de potasio y magnesio.
Resultado: tu pierna protesta de madrugada con un calambre. Otro grupo son las estatinas, que miles de personas usan para controlar el colesterol. A veces dejan un efecto colateral molesto, dolor muscular o espasmos nocturnos. Recuerdo a un caballero que se plantó en mi consulta enfadado. Doctor, bajo el colesterol, pero subo al techo del dolor cada noche. Vaya negocio. Aquí viene el hecho de sabiduría de la vejez correspondiente. Lo que cura de un lado puede picar del otro. Ningún medicamento carece de doble cara. Y a determinada edad, cuando uno suele acumular varias prescripciones, el riesgo de que aparezcan calambres relacionados con la farmacia casera aumenta considerablemente. En este punto, me gusta añadir un dato marginal curioso. A mediados del siglo XX, algunos laboratorios publicitaban tónicos anticalambres que contenían quinina. Sí, la misma que se utiliza en agua tónica. Lo gracioso es que algunos pacientes, incluso hoy, aseguran que un vaso nocturno de agua con gas y quinina les alivia. Aunque la medicina actual desaconseja esa práctica por riesgos cardíacos, aún hay quien defiende el remedio de sobremesa. Extraño, ¿verdad? Desde la Academia Médica también se mantiene un debate abierto. Deberíamos incluir advertencias sobre riesgo de calambres de manera explícita en todas las cajas de medicamentos más usados en mayores de 60 años. Algunos especialistas creen que daría tranquilidad y facilitaría distinguir efectos secundarios de síntomas graves. Otros opinan que alarmaría en exceso y saturaría de información a los pacientes. Personalmente, creo que nunca sobra transparencia. Lo que no se menciona generalmente regresa convertido en miedo. Ahora, hablemos de las enfermedades crónicas. Las más vinculadas a los calambres son la diabetes, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo y, de nuevo, la hipertensión. Cada una afecta a los músculos y vasos de manera distinta. La diabetes, por ejemplo, daña los nervios periféricos y hace que los músculos reciban señales erráticas. El riñón, con insuficiencia, pierde la capacidad de equilibrar electrolitos. Y ahí aparecen de nuevo contracciones dolorosas. En cuanto a la tiroides baja, ralentiza tanto el metabolismo que los músculos se funcionan como viejos relojes de cuerda, dando tirones donde no deberían. No hay que olvidar, claro, los hábitos modernos. Pasamos mucho más tiempo sentados que nuestros abuelos. En mi hospital he notado la diferencia. Hace años los pacientes venían de trabajos duros en el campo. Hoy, muchos pasan 8 horas en un despacho y otras 3 delante de la televisión. Ese sedentarismo mantenido genera músculos débiles y circulación lenta, caldo perfecto para calambres nocturnos. Un paciente bastante gracioso, oficinista jubilado, me decía: doctor, mi pantorrilla me castiga cada vez que en Netflix me pregunta si sigo vivo. Otro hábito poco reconocido es el abuso de cafeína o alcohol por la tarde-noche. Ambos provocan deshidratación y, como explicamos antes, eso desequilibra a los músculos. No necesito exagerar. Más de una persona que venía convencida de tener problemas serios solo necesitaba reducir
su tercer café nocturno o esa copa tardía de vino que creía inofensiva. Un debate científico interesante que se está desarrollando actualmente es si hay un papel de la microbiota en los calambres. Sí, lo has leído bien. El conjunto de bacterias intestinales podría participar en la forma en que absorbemos ciertos minerales esenciales. Se trata de una línea de investigación emergente que, todavía sin conclusiones firmes, pero abre la puerta a pensar el calambre no solo como problema de músculos y venas, sino también de digestión y equilibrio interno invisible. Añado aquí otra perla de humor médico. Años atrás, un paciente me confesó que se tomaba cervezas porque así se relajaban los músculos. Lo único que se relajaba era su disciplina para evitar los calambres, porque al deshidratarse, regresaban con más fuerza. Solución: cambiar la cerveza nocturna por un vaso de agua. Mucho menos divertido, pero más efectivo. Aceptó con resignación. Lo cierto es que la combinación de fármacos, patologías crónicas y hábitos sedentarios o deshidratantes puede convertir la noche en un festival de calambres. Y la receta para tratarlos no siempre consiste en una pastilla extra. A menudo necesita una revisión conjunta, ajustar medicación con el médico, mejorar hidratación, reducir consumos dañinos y añadir movimiento al día. Imagina que tus músculos son como un grupo coral. Si uno de los cantantes se desvía de la partitura, notas el desajuste. Ese desvío puede ser un fármaco que roba minerales, una enfermedad que emite notas extrañas o un hábito que distorsiona la melodía. El resultado final es ese dolor súbito que te obliga a bailar en pijama en medio de la noche. Y no olvidemos que la edad multiplica el efecto de cada uno de estos factores. Una persona joven puede beber café de medianoche y sobrevivir, aunque con ojeras, sin calambre alguno. Pero en un cuerpo de 70 años, los riñones no filtran igual. La musculatura responde con menos elasticidad y el mínimo desequilibrio se convierte en punzada dolorosa. Por eso, conocer los factores externos y farmacológicos que contribuyen a los calambres no es un lujo de especialistas, es un mapa de prevención cotidiano, porque pocas cosas frustran tanto como despertarse con un dolor brutal mientras piensas: esto podría haberse evitado si hubiese revisado mejor mis hábitos. Y créeme, casi siempre puede prevenirse. Cuando el calambre ya ha aparecido, poco importa que sepas si viene de los músculos cansados, de la falta de agua o de un medicamento. En ese instante, lo que quieres es que se acabe ya. Por eso, en esta sección, voy a contarte las maniobras de primeros auxilios más útiles. Son sencillas, rápidas y no requieren aparatos, salvo tu propia paciencia y un poco de sentido práctico. Lo primero, y más eficaz, estirar suavemente el músculo afectado. Si el calambre brota en la pantorrilla, lo típico, lo mejor es sentarse en el borde de la cama, estirar la pierna y tirar de los dedos del pie hacia ti. El movimiento no debe ser brusco ni forzado, porque el dolor puede aumentar si lo haces como un gimnasta olímpico en cámara lenta. Mejor imaginar que acaricias el músculo con el gesto, dándole margen para soltar el espasmo poco a poco si no alcanzas el pie. Un truco de toda la vida
es usar una toalla como lazada. Pasas la tela por la planta y tiras suavemente hacia ti. Segunda maniobra, masaje. ¿Hacia dónde? Siempre de abajo hacia arriba, del tobillo hacia la rodilla. El propósito es estimular la circulación y obligar al músculo a relajarse. Piensa en ello, como estrujar un tubo de pasta dental. Lo que haces es empujar la sangre hacia el corazón, con movimientos firmes pero suaves. Y aquí enlazo con un hecho de sabiduría de la vejez. Más vale una caricia bien dada que 10 golpes fuertes. No hace falta apretar como quien amasa pan. Basta con movimientos rítmicos que den sensación de calor y alivio. Un detalle curioso y marginal. En algunos países nórdicos, los remeros aplicaban antiguamente pescado fresco. Sí, pescado. Sobre el músculo tras un calambre, convencidos de que el frío local aliviaba la contracción. Hoy, nos resulta grotesco imaginar a un atleta con un arenque en la pierna, pero la idea de aplicar frío es, de hecho, válida. Reduce dolor y reacomoda la tensión muscular. Eso sí, prefiero recomendar un paño frío que no huela a mercado marino. Luego, viene la presión en un punto muy concreto, la parte media de la pantorrilla, justo donde la musculatura sobresale más. Basta con apretar con el dedo pulgar unos segundos, soltar y repetir un par de veces. Sorprendentemente sencillo, pero eficaz. Muchos de mis pacientes aseguran que lo descubrieron por instinto. Me apreté ahí y milagrosamente se me pasó. Me dijeron más de una vez, no será magia, pero funciona porque estimula fibras nerviosas que inhiben la contracción, reflejo del calambre. El debate académico aquí radica en cuánto de efectivo resulta el masaje respecto al estiramiento clásico. Hay estudios que muestran que estirar es suficiente en la gran mayoría, mientras otros destacan que el masaje activa receptores cutáneos que intervienen en la relajación del músculo. Yo he visto alivio con ambos métodos, así que lo mejor suele ser complementarlos. Un poco de estiramiento, seguido de masaje y presión en el punto correcto. Un elemento adicional, si tienes a mano, es el calor local. Una compresa templada, una manta eléctrica o incluso una ducha tibia focalizada en la pierna. El objetivo es mejorar la circulación y relajar fibras tensas. Eso sí, y esta es una de esas frases que repito como mantra en urgencias. Ni demasiado frío, ni demasiado calor. El término medio te dará paz y sueño. Déjame intercalar aquí un momento de humor para aligerar el panorama. Un señor que atendía en urgencias llegó con una bolsa de guisantes congelados atada a la pantorrilla con cinta adhesiva. Me dijo, doctor, me curaba y cocinaba a la vez. No era un procedimiento ortodoxo, pero desde luego demostró ingenio práctico y cena lista en 20 minutos. Más allá de la anécdota, lo esencial es no entrar en pánico. El calambre, aunque dolorosísimo, rara vez deja lesión seria inmediata. Es más importante mantener la calma y ejecutar maniobras paso a paso. Estirar, presionar, masajear y aplicar calor o frío. En menos de 3 minutos,
la mayoría de los espasmos ceden. La gente se sorprende de lo rápido que se resuelven si no reaccionan a lo loco, dando saltos por la habitación. Otra recomendación: cambia de posición. A veces, basta colocarse de pie, apoyar bien el talón en el suelo y doblar el cuerpo hacia adelante suavemente, manteniendo la planta firme. Esta postura estira el gemelo y lo obliga a rendirse. Puede sonar casi como un paso de baile improvisado, pero en plena madrugada se convierte en salvación instantánea. Un paciente me preguntaba si conviene tomar algo en el momento: pastillas de calcio, magnesio, incluso bebidas energéticas. La respuesta, al instante del calambre, es no. Ningún suplemento actúa tan rápido como para cortar un espasmo. Eso pertenece al terreno de la prevención, no del auxilio inmediato. Lo que funciona de noche, cuando ya duele, es movimiento y contacto físico. Lo demás servirá para los días siguientes. Aquí se abre un debate ligero que intriga a muchos. ¿Qué es mejor, frío o calor? Hay quienes juran que solo el calor alivia, otros que el frío es milagroso. La verdad es que ambas técnicas se complementan. El frío calma la hiperactividad nerviosa. El calor mejora el flujo sanguíneo. Una fórmula práctica es aplicar frío unos minutos para detener el dolor y después calor suave para relajar y promover recuperación. De modo que, cuando aparezca un calambre, recuerda, no maldigas en voz alta, ni culpes al colchón. Empieza con estiramiento, continúa con masaje ascendente. Aprieta el punto central de la pantorrilla y aplica frío o calor de forma alterna. Poco más de 3 minutos para pasar del tormento a la tranquilidad. Lo resumiría con esta imagen final. Imagina a tu pantorrilla como un violinista testarudo, tocando una nota fuera de lugar. Lo que necesitas no es partir el violín por la mitad, sino ajustar suavemente las cuerdas, acariciar el arco y devolverle la armonía. Eso es exactamente lo que hacen estos sencillos primeros auxilios nocturnos. Después de haber aprendido qué hacer cuando el calambre ya apareció, llega la parte más importante: cómo evitar que vuelva a visitarnos como un ladrón nocturno. Porque, admitámoslo, los primeros auxilios salvan la noche, pero la verdadera tranquilidad viene de la prevención. Aquí me gusta usar una frase que con los años he repetido a mis pacientes como si fuera un proverbio casero: el mejor calambre es aquel que nunca ocurre. Y eso se consigue con una serie de pequeños rituales diarios. Empecemos por los estiramientos antes de dormir. No estamos hablando de una sesión de gimnasia olímpica, sino de apenas 5 minutos en tu habitación, con pijama y la luz tenue. Un ejercicio básico es sentarse en el borde de la cama, estirar la pierna y tirar del pie suavemente hacia ti durante 30 segundos. Repetir 3 veces basta. Y otra opción muy útil es apoyar ambas manos en la pared, adelantar una pierna y mantener la otra estirada atrás, con el talón en el suelo. Sientes cómo se extiende el gemelo con ligereza. 30 segundos por cada pierna y listo. Mucha gente me confiesa que esos minutos se convierten en su pequeño ritual nocturno, casi como lavarse los dientes. El hecho de sabiduría de la vejez aquí es sencillo. Lo que no se estira, se acorta. Y es verdad,
Los músculos envejecidos tienden a contracturarse más rápido si los dejamos rígidos todo el día. Esos minutos de estiramiento son como aceitar las bisagras de una puerta. Evitan que chirríe en medio de la noche. Un dato marginal curioso. En la antigua Grecia, algunos atletas dormían con pequeñas bolsas de arena atadas a los tobillos para mantener las piernas en extensión durante el reposo. Una práctica peculiar que hoy nos parecería incómoda, pero que muestra que la preocupación por los calambres acompaña a la humanidad desde hace milenios. Ahora bien, los estiramientos no lo son todo. El segundo pilar de la prevención es la hidratación. Y no me refiero solo a beber cuando se tiene sed. Con la edad, el mecanismo de la sed se hace menos eficaz. Por eso, muchas personas mayores creen que no necesitan agua y terminan con déficit de líquidos. Recomiendo repartir al menos 8 vasos de agua a lo largo del día, pequeños, no enormes, para que el cuerpo los utilice sin problemas. A quienes protestan, diciendo que luego voy demasiado al baño, suelo responder con un toque de humor. Mejor conocer bien el camino al baño que al hospital. La alimentación juega también un papel central. Comer frutas ricas en potasio y magnesio, como plátanos, naranjas, kiwis, o incorporar frutos secos como almendras y nueces, es un recurso simple, pero efectivo. Incluso los lácteos aportan calcio, otro mineral fundamental para que el músculo funcione como debe. En este punto, suelo contar la historia de don Rafael, un abuelo que venía cada semana al hospital a quejarse de calambres. Descubrimos que apenas tomaba frutas, ni lácteos porque eso era para los niños. Al cambiar su dieta e incluir un plátano diario y un yogur por la tarde, en un mes me decía: «Doctor, me acordé de los calambres, como se recuerda o un mal sueño». El debate académico actual gira en torno a si los suplementos de minerales realmente funcionan para prevenir los calambres, o si se debe confiar únicamente en la alimentación y el ejercicio. Hay estudios contradictorios. Algunos muestran resultados notables con magnesio o calcio. Otros afirman que la diferencia es mínima. La conclusión más aceptada es que, si la dieta ya es adecuada, suplementar no añade gran cosa. Lo que sí está demostrado es que la deshidratación y el sedentarismo aumentan los riesgos. Hablando de sedentarismo, el movimiento diario es otro secreto preventivo. Una caminata ligera de 30 minutos al día mantiene los músculos activos, la circulación fluida y las articulaciones lubricadas. No hace falta correr maratones ni apuntarse a un gimnasio de moda. Caminar, preferiblemente al aire libre y en horario con luz solar, porque además se obtiene vitamina D, que ayuda a fortalecer huesos y músculos. Y aquí va un poco de humor dominguero. Suelo decir que el sol da vitamina D gratis. No hace falta pedirlo por Amazon. La postura durante el sueño también influye. Dormir boca abajo, por ejemplo, hace que los pies queden en punta y las pantorrillas se mantengan en tensión. Lo ideal es hacerlo boca arriba o de lado, con una pequeña almohada bajo las piernas para facilitar la circulación.
Bastante gente me comenta que al cambiar esta postura, notaron una mejoría sorprendente. Quiero añadir otra costumbre preventiva poco conocida. Pequeños movimientos antes de quedarse dormido. Basta flexionar y extender los tobillos 10 veces mientras estás en la cama. Es un truco sencillo, casi automático, que prepara al músculo para una noche relajada. Piénsalo como una breve conversación con tu cuerpo. Tranquilo, ya estamos listos para dormir. No necesitas dar sustos a medianoche. No olvidemos también que la prevención incluye vigilar los medicamentos. Si notas que los calambres se han vuelto más frecuentes justo tras iniciar un nuevo fármaco, merece la pena comentarlo con tu médico. En ocasiones, basta ajustar la dosis o cambiar a otra opción para que desaparezca la molestia. Y aquí va a otro pequeño chiste de corredores de pasillo hospitalario. Una señora, después de atenderla, me dijo: «Doctor, con todo eso que recomienda, agua, frutas, caminar, no sé si me está curando o inscribiendo en un club de vida sana». Y yo le respondí riendo: «Pues si fuese un club, usted ya tendría carnet VIP». En conclusión, la prevención de calambres aúna varios elementos que parecen triviales. Unos minutos de estiramientos nocturnos, buena hidratación, dieta equilibrada en minerales, actividad física diaria, postura adecuada para dormir y revisión periódica de los medicamentos. No hay misterio oculto. Se trata de constancia y sencillez, que son, al final, los mejores aliados de la salud. Hasta ahora, hemos hablado de los calambres como si fueran pequeñas travesuras del cuerpo que se pueden aliviar con paciencia, estiramientos y una dieta adecuada. Pero hay ocasiones en las que un calambre no es travesura, sino advertencia. Y la advertencia, si se ignora, puede convertirse en catástrofe. Aquí vamos a detenernos en esas señales de alarma que diferencian una molestia común de una urgencia médica real. Quiero empezar con una imagen clara. Imagina que despiertas con el mismo calambre de siempre, pero notas que una sola pierna, no ambas, está hinchada, caliente y más roja de lo habitual. Esa combinación no es simple capricho muscular, es una tríada clásica de trombosis venosa profunda. Si a ello le sumas dolor, la ecuación concluye en una urgencia vital, porque un coágulo puede subir al pulmón y causar un embolismo. Esa misma madrugada hay que acudir a urgencias, no esperar a que mañana seguro mejora. El hecho de sabiduría de la vejez, que aquí rescato, proviene de una señora mayor que conocí en urgencias. Lo que arde y se hincha nunca se queda quieto. O lo miras, o lo miran por ti. Tenía razón. El cuerpo rara vez se exagera sin motivo cuando combina dolor, calor e inflamación. En esta sección, quiero contarte también un dato marginal y bastante perturbador. En la Primera Guerra Mundial, se describieron casos de jóvenes soldados que sufrían calambres repetidos antes de desarrollar obstrucciones vasculares en las piernas, debido a las insoportables botas estrechas que utilizaban durante días sin descanso. En algunos informes médicos de época se interpretaron esos calambres como pequeñas trombosis locales que acababan desencadenando problemas graves. De ahí que después se insistiera
en rediseñar la indumentaria militar. Tal peculiaridad histórica nos recuerda cómo incluso lo aparentemente trivial tiene repercusiones serias. Ahora, un debate académico que se mantiene sobre esta materia es si los calambres recurrentes pueden funcionar como herramienta diagnóstica temprana de trombosis. Algunos especialistas creen que la asociación es demasiado vaga. Otros sostienen que, con análisis cuidadosos y estudios de imagen, se puede establecer un perfil de riesgo. Todavía no existe consenso, y las guías clínicas se muestran prudentes. Calambre por sí solo. No. Calambre acompañado de signos adicionales. Sí. Investigar. Volvamos a las señales. Otra que siempre me preocupa es el cambio de color de la piel. Si una pierna se torna azulada o pálida y fría mientras se producen calambres, la sospecha es clara. El flujo de sangre arterial está comprometido. En ese escenario, los minutos cuentan. Se corre riesgo de necrosis del tejido. Hace años, un paciente entró en urgencias, asegurando que solo tenía calambres fuertes desde la tarde. Cuando le exploré, la pierna estaba helada al tacto y dura como madera. El diagnóstico: oclusión arterial aguda. Lo operamos de urgencia y por suerte salvamos la extremidad. Más alarmante aún es cuando los calambres se acompañan de síntomas respiratorios, falta de aire repentina, dolor torácico o palpitaciones. Esto puede indicar que un trombo viajó hasta los pulmones, y ahí el calambre deja de ser protagonista para ceder el escenario a un problema letal. La recomendación aquí es inmediata. Teléfono en mano y 112 marcado al instante. Otra señal que nunca se debe ignorar es la pérdida de fuerza o de sensibilidad acompañada de los calambres. Imagina despertarte y no poder mover bien el pie, o notar adormecimiento intenso que no pasa tras masajear. Podría ser un problema neurológico, desde una neuropatía diabética hasta un pinzamiento grave de la columna. En cualquier caso, requiere exploración médica, porque esperar solo prolonga el daño. También hay que estar atentos a la fiebre asociada. Cuando aparece un calambre junto con temperatura elevada, puede estar escondiendo una infección en la piel o incluso en estructuras más profundas. Recuerdo a un anciano con pierna dolorosa y calambres repetidos que resultó tener una celulitis grave. En su caso, el dolor muscular era la cara visible de una infección en expansión que necesitaba antibióticos intravenosos. La presión arterial es otra pista. Un calambre acompañado de alteraciones bruscas de tensión, subidas o bajadas drásticas, puede revelar que el sistema cardiovascular atraviesa una crisis. El cuerpo, ya sabemos, a veces lanza mensajes en forma de notas discordantes antes de estallar en un estruendo. Déjame insertar un poco de humor, porque esta sección puede sonar excesivamente tensa. Una paciente, cuando le expliqué todo esto, de los signos de alarma, me respondió con ironía: «Doctor, según lo que dice, me conviene más dormir en el hospital que en mi casa». Nos reímos juntos, pero después, con calma, le puse el énfasis. No se trata de alarmarse por cualquier dolor, sino de reconocer cuando hay señales adicionales claras. En el ámbito científico, sigue abierto el debate.
sobre la utilidad de dispositivos portátiles para detectar precozmente trombos o alteraciones neuromusculares en casa. Algunos creen que el futuro será llevar sensores que analicen continuamente la oxigenación y la contracción muscular, detectando anomalías antes de que el calambre aparezca. Otros opinan que esto generará más ansiedad que beneficios. Veremos dónde nos lleva el progreso, aunque, de momento, la herramienta más fiable sigue siendo la observación consciente del propio cuerpo. En resumen, una cosa es despertarse con un calambre aislado, sin más síntomas, y otra muy distinta es cuando se añaden hinchazón, calor, cambios de color, dificultad para mover, falta de aire, fiebre o alteraciones de tensión. Ahí no estamos ante una travesura nocturna, sino ante señales que deben conducir de inmediato a una consulta médica. Quisiera que todos los que están escuchando graben esta frase como cierre de la sección. Un calambre solo duele. Un calambre acompañado de otras señales puede matar. Reconocer la diferencia es lo que convierte a una noche angustiosa en una historia que mañana cuentas con alivio y no con arrepentimiento. Después de explicar señales de alarma, llega el momento de dar respuesta a las preguntas que me hacen con más frecuencia los pacientes y los familiares. Reconozcámoslo, los calambres despiertan infinidad de dudas. Y muchas de ellas, aunque parezcan triviales, encierran parte de la clave para comprender mejor el problema. La primera duda clásica. ¿Existen otros puntos de presión útiles para aliviar el calambre, además del centro de la pantorrilla? Sí. El más conocido está en el interior del tobillo, justo detrás del hueso prominente. Presionar esa zona durante unos segundos puede mejorar la sensación de relajación muscular. Otro punto se encuentra en la parte posterior de la rodilla y actúa facilitando el retorno de la sangre hacia el corazón. No se trata de trucos mágicos, sino de sencillas maniobras de estimulación neuromuscular y circulatoria. Un paciente bastante bromista comentó cuando se lo enseñé: «Doctor, me ha convertido en experto en botones secretos de mi propio cuerpo». El hecho de sabiduría de la vejez que repito aquí sería: quien aprende a escuchar sus músculos nunca pierde el control de su cuerpo. Aprender la localización de los puntos de presión es, de alguna manera, recuperar la capacidad de diálogo con esos músculos rebeldes que despiertan de noche. Un dato curioso y marginal en esta materia. Hay culturas orientales que desde hace siglos practican masajes preventivos en niños para evitar rampas durante el crecimiento. No es que haya evidencia científica abrumadora, pero sí refleja la intuición ancestral de que el contacto físico y la estimulación manual ayudan a reequilibrar energías y tensiones. Otra cuestión frecuente: ¿qué alimentos son especialmente útiles para prevenir calambres? Lo que repito siempre es que los mejores remedios están en la despensa y no en un herbolario misterioso. Frutas como el plátano, la naranja, el kiwi, verduras verdes como la espinaca, productos lácteos en su justa medida, frutos secos como nueces y almendras, incluso el pescado azul por su aporte de vitamina D. En resumen, se trata de mantener una dieta balanceada. Aún así, me divierte cuando algún paciente insiste
en que un alimento concreto es su antídoto personal. Uno juraba por los dátiles, otra por el pepino. En ciencia, no hay prueba concluyente de esos casos particulares. Pero en la vida real, el poder de la convicción a veces ayuda tanto como el mineral. Aquí surge un debate académico interesante. ¿Funcionan realmente los suplementos de magnesio que se venden en farmacias y herbolarios? La literatura médica aún no es concluyente. Algunos ensayos muestran una reducción en la frecuencia de calambres en personas deficitarias, mientras que en otros estudios no se aprecia casi diferencia con el placebo. Esto provoca discusiones encendidas en congresos médicos. Los más pragmáticos dicen, si no hace daño y el paciente percibe mejoría, adelante. Los más estrictos piden prudencia, porque la evidencia aún es frágil. Siguen llegando preguntas de poblaciones específicas. Los deportistas, por ejemplo, quieren saber si sus calambres son diferentes a los de las personas mayores. La respuesta es sí. En su caso, suelen deberse a esfuerzo excesivo y a pérdida repentina de sales por sudoración intensa. Los atletas de resistencia lo saben bien. Si no reponen electrolitos, los calambres llegan en plena maratón. No hay nada más trágico y a la vez humorístico que ver a un corredor de élite reducido a dar saltitos torpes, como un flamenco herido, en el kilómetro 40. En el caso de las embarazadas, los calambres adquieren un carácter casi inevitable, sobre todo en los meses finales. El peso añadido del embarazo comprime vasos, la circulación se enlentece y los músculos gritan en señal de protesta. La recomendación suele ser mantener buena hidratación, hacer estiramientos suaves y dormir con las piernas ligeramente elevadas. Eso sí, con prudencia. Algunos masajes o presiones profundas no se recomiendan sin supervisión médica. Una paciente embarazada me preguntó con sorna, «Doctor, ¿y si pongo las piernas en alto y no bajo más hasta que nazca mi bebé?» Nos reímos juntos porque, en cierto modo, la idea no era mala, pero poco práctica. También llegan inquietudes de padres de niños que despiertan llorando por calambres en las piernas. Muchas veces se trata de los llamados dolores de crecimiento. El cuerpo del niño se estira y los músculos no siempre acompañan con armonía ese proceso. La solución es simple: masajes suaves, calor local y asegurar una dieta rica en calcio. Si los episodios son demasiado frecuentes o intensos, sí es recomendable una revisión pediátrica. Y no olvidemos a las personas con enfermedades crónicas. En diabéticos, los calambres pueden ser reflejo de una neuropatía periférica en evolución. En pacientes con insuficiencia renal, casi siempre están ligados a desequilibrios electrolíticos. De modo que aquí los calambres son más que una molestia. Funcionan como alarma para revisar tratamiento y control de la patología base. En este recorrido de preguntas, también aparece una inquietud sobre los remedios caseros raros. Me han contado de todo. Beber agua con una cuchara de sal antes de dormir. Colocar una barra de jabón bajo la sábana. Incluso dormir con medias mojadas. La ciencia confirma que ninguna de estas ideas es realmente eficaz, pero he aprendido
a no ridiculizar a nadie. A veces el ritual, aunque no tenga base fisiológica, ofrece calma mental, y esa calma ya disminuye la sensación de dolor. Lo que sí hago es advertir: no sustituyáis técnicas respaldadas médicamente por supersticiones arriesgadas. Para no dejar de lado el humor ligero, mencionaré la divertida ocurrencia de un anciano muy vivaz que me dijo: mis calambres se curan solo con ver la factura de la luz. Me quedo tan rígido que ningún músculo se atreve a moverse más. Sonrisas como esas hacen más llevaderas las guardias hospitalarias. Una última nota sobre este mosaico de inquietudes. La tecnología médica va avanzando y ya existen apps que, mediante sensores de movimiento en el teléfono o pulseras inteligentes, registran los espasmos musculares nocturnos. Todavía se debate en qué medida esto sirve para diagnóstico serio o es solo entretenimiento. Algunos colegas creen que abrirá un nuevo campo de prevención. Otros lo ven como un exceso de monitorización. Aquí seguimos discutiendo en los congresos. En conclusión, las preguntas frecuentes de los pacientes confirman una cosa: cada persona vive los calambres de manera distinta y busca remedios únicos, pero la base sigue siendo común: hidratación, estiramientos, alimentación equilibrada, atención a señales de alarma y sentido común. Las demás recomendaciones específicas: embarazadas, deportistas, niños, crónicos, se ajustan con pequeños matices, pero al final, hablar de todo esto no solo calma las piernas, también da paz a la mente. Después de tanto recorrido, lo que ahora necesitamos no es más teoría, sino reposo. Y me alegra que hayamos llegado hasta aquí juntos. Hemos atravesado desde las causas más benignas de los calambres hasta las emergencias más serias. Desde rituales cotidianos de prevención hasta preguntas curiosas que los pacientes formulan con ingenio y humor. Permíteme ahora cerrar este viaje con un tono más suave, porque la idea final no es que caigas en un estado de nerviosismo, sino que descanses con confianza. Los calambres, y ya lo sabes, son parte de la vida. Aparecen cuando menos los esperas y te arrancan un grito que espanta hasta a las sombras del dormitorio, pero son también una oportunidad, una manera en que tu cuerpo, a veces obstinado, te recuerda que está vivo, que necesita cuidados sencillos: hidratación, movimiento, minerales, descanso, atención. Nada de fórmulas milagrosas, ni secretos inconfesables. Solo esa lógica humilde, de escuchar los mensajes que emiten tus músculos. El hecho de sabiduría de la vejez que quiero regalarte aquí es este. Cuando envejeces, aprendes que no puedes negociar con tu cuerpo como con un banco. Él ya no admite hipotecas ni plazos. Lo que debe cuidarse, se cuida hoy. Y es así. No pospongas algo tan básico como beber agua, estirar 5 minutos, corregir tu postura o acudir al médico si percibes signos de alarma. La salud funciona en presente. Un dato marginal para terminar con una sonrisa. En Japón existe una palabra específica para los calambres nocturnos: komuragaeri, que significa literalmente la pantorrilla se da a la vuelta. Poética y gráfica a la vez. Cualquiera que haya sufrido, uno entiende perfecto esa sensación de volteo incontrolable en mitad de la noche.
Entre los académicos, todavía hay debates abiertos. ¿Tienen los calambres un papel adaptativo en la evolución? ¿Sirven como entrenamiento involuntario del músculo? ¿O son simples errores de sincronía nerviosa? Nadie lo sabe con certeza. Quizá algún día encontremos datos más concluyentes. O quizá tengamos que aceptar que son esos enigmas corporales que acompañan a la humanidad desde siempre. Lo importante es que, entre todo lo que hemos compartido, ahora sabes reconocer las diferencias principales. ¿Cuándo un calambre es mera incomodidad nocturna? ¿Cuándo requiere cambios en tus rutinas? ¿Y cuándo es una advertencia para acudir sin demora a urgencias? Esa distinción es la que puede darte noches tranquilas y, en más de un caso, salvar vidas. Déjame invitarte a un último momento de humor ligero. Un paciente anciano me dijo hace poco que cada vez que sentía un calambre pensaba, mira, todavía estoy vivo. Y tenía razón. Al fin y al cabo, un músculo que se queja con tanta fuerza nos recuerda que seguimos aquí, luchando y aprendiendo a cualquier edad. Así que ahora, apaga el ruido mental, al igual que apagaste la luz al comienzo de este relato. Siente la calma en la respiración, la quietud en tus piernas, la seguridad de saber qué hacer si aparece un calambre. Permite que esas sensaciones, lejos de asustar, te envuelvan de serenidad. Porque cuanto más consciente seas de tu cuerpo, más fácil será dormir y vivir con confianza. A lo largo de este guión, hemos recorrido un camino completo en torno a los calambres nocturnos en las piernas. Desde su irrupción, brusca a medianoche, hasta los escenarios más serios que revelan problemas circulatorios. La narración buscó equilibrar la claridad médica con la calidez humana para que el oyente pueda sentirse acompañado y no solo informado. Explicamos que las causas frecuentes abarcan desde la fatiga muscular, la deshidratación y el déficit de minerales, hasta las malas posturas y la pérdida natural de masa muscular con la edad. También que algunos medicamentos y enfermedades crónicas pueden intensificar el problema, y que hábitos aparentemente inocentes, como el exceso de café o de alcohol por la noche, elevan el riesgo de sufrir rampas dolorosas. Detallamos estrategias de primeros auxilios: estirar suavemente, masajear con dirección ascendente, aplicar presión puntual, recurrir a frío y calor, y rituales de prevención útiles. 5 minutos de estiramientos antes de dormir, hidratación regular, dieta equilibrada en potasio, magnesio y calcio, caminar con frecuencia y dormir en posturas que favorezcan la circulación. Se subrayó con insistencia que los calambres no siempre son simples incomodidades. Cuando se acompañan de hinchazón, calor, alteración de color, pérdida de sensibilidad, fiebre o síntomas respiratorios, pueden ser signos de trombosis u otras urgencias médicas que requieren atención inmediata. El guión también dedicó espacio a responder preguntas habituales de pacientes. Las localizaciones de puntos de presión adicionales, la utilidad a debate de los suplementos, las particularidades en deportistas, embarazadas y niños, y las distintas creencias populares que, aunque pintorescas, rara vez son eficaces. En definitiva, la idea central es simple: escuchar al cuerpo con atención, aplicar medidas preventivas fáciles
y acudir al médico cuando surgen señales preocupantes. Una pequeña disciplina cotidiana regala noches tranquilas y, en muchos casos, protege la vida misma. Fin del guión. Buenas noches.